Del delito, ¿no? Que catalogan 22 delitos más o menos y que México está de entre los primeros 21 que tiene la trata de personas, el robo, el tráfico de armas, la corrupción que ya hablamos. Pero la cara que hoy tiene el Distrito Federal en comparación de hace 20 años y de la que usted también le tocó manejar dentro del gabinete local y a nivel federal, ¿tiene otro rostro? ¿Está teniendo otra visión México? ¿O con los últimos hechos también recientes en la zona de Tepito, en las denuncias? ¿Cómo podremos ir desmenuzando esta figura que quieren crear del México de hoy? Mire, yo creo que lo que está ocurriendo es algo de lo que finalmente no se podía escapar el Distrito Federal. La Ciudad de México ha sido una ciudad que sus niveles y sus promedios diarios delictivos no son bajos. Son altos, no son los más altos del país, ni mucho menos, pero son altos. Lo que no había habido en México era una expresión de violencia como la que ahora se está mostrando, que quiere decir que está entrando en una dinámica que se está acercando a la que en todo el país ya se ha dado y que ha rebasado inclusive esa parte para convertirse ya en un choque entre la autoridad y los grupos organizados que afortunadamente todavía no se da en esta ciudad. La economía del delito florece en las fabulosas ganancias de los mercados informales, en los turbios negocios del narcomenudeo, la piratería, la trata de personas, el robo de autos, la extorsión, el secuestro. Los primeros beneficiarios de estos negocios son las organizaciones criminales. El delito se ha convertido en una industria. El delito tiene principalmente una lógica económica, la mayoría de los delitos, ¿no? Exceptuando el homicidio pasional o algunas violaciones, pero esencialmente la criminalidad que aterra a nuestro país tiene que ver con una lógica económica que precisamente viene, digamos, trasminando los valores neoliberales, o sea, el valor del costo-beneficio, el valor de maximizar la ganancia, minimizar los costos. Hay que preguntarse de cuánto dinero hablamos, cuál es el volumen de los mercados de la economía del delito, el de los negocios criminales. En la Ciudad de México, las autoridades estiman que existen cerca de 100,000 puntos de venta de droga en todas sus modalidades, desde la tiendita hasta el reparto a domicilio. Las ganancias, estimadas por la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública del narcomenudeo en el país, son de más de 8,000 millones de dólares. Todavía no sabemos con precisión qué fue lo que sucedió en el Bar Heavens. Todavía no sabemos cuál es su conexión con otros incidentes de alto impacto, presuntamente también relacionados con el barrio de Tepito. Pienso en el homicidio en la Condesa, en el Bar Black, y la masacre en un gimnasio de esa zona de la ciudad. Hay especulaciones de que esto tiene que ver con el mercado ilegal de drogas, pero no hay muy pocas precisiones sobre el particular. No es novedad que haya en la Ciudad de México mercados ilegales, eso han existido siempre. No es novedad tampoco que en el barrio de Tepito y en otras colonias céntricas de la Ciudad de México se den este tipo de expresiones. Lo que resultaría novedoso si es que en efecto esa es la causa de estos incidentes, es el comportamiento de los actores de ese mercado de esa manera. En cuanto al comercio informal, datos de la Canaco estimaban que sus ventas ascienden a 80,000 millones de pesos al año. El año pasado, el sector informal generó el 60% de los empleos en el país. Obvio, con las condiciones más precarias para los trabajadores. En el 2012, se vendieron en México 122 millones de discos piratas. Pero esta economía del delito siempre se va en contra de los más frágiles, de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, de los presos que tienen ahí encerrados y que son permanentemente sujetos de extorsión, ahí sí por autoridades en ese caso, ¿verdad? Pero en otros casos por criminales que obtienen ganancias enormes. La corrupción abriga la prosperidad de la economía del delito. El control político basado en el clientelismo resulta una ganancia inestimable. Solo en el Tianguis de Tepito trabajan 12,000 comerciantes agrupados en 64 organizaciones. Las ganancias que semanalmente genera el Tianguis del Salado, uno de los más grandes de la Ciudad de México, estimadas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, son estratosféricas, de 21 millones de dólares semanales.
El poderío de las organizaciones que agrupan a los vendedores ambulantes en la Ciudad de México tiene también un claro perfil político. En general, los mercados ilegales en la Ciudad de México operan con niveles de violencia relativamente limitados. Por diversas razones. Uno, por la densidad institucional que existe en la Ciudad de México. La policía del Distrito Federal tiene más de 80,000 elementos. Hay una alta presencia en la Ciudad de México del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, de la PGR, del CISEN, etc. Entonces, las posibilidades de operar de manera muy visible y muy violenta son menores. También el tamaño mismo de la ciudad y el tamaño del mercado para bienes y servicios ilegales previsiblemente uno puede hacerlo atractivo para muchos jugadores, pero a su vez es tan grande que es muy difícil que cualquiera lo monopolice o que siquiera lo intente monopolizar. Un negocio de tal magnitud económica con innegables beneficios políticos para quien lo controle genera conflictos. En su declaración ministerial, el dueño del bar After, Heavens, en la zona rosa de la Ciudad de México, el lugar donde por última vez se vio a 12 jóvenes avecindados en Tepito, señaló la participación de integrantes de la Unión, grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo, confrontado con la banda de los Tepis. Sí me llama la atención que a partir de lo que vimos con estos jóvenes desaparecidos en esta discoteca, ahora tengamos por primera vez, o sea, todo digamos que un mensaje mediático para decir, vamos a realizar cateos, vamos a blindar ciertas zonas y vamos a estar patrullando toda la ciudad. Digo, ¿esto es realmente la mejor salida, doctor? ¿O qué es lo que estamos viendo? Porque hemos vivido muchos años en una ciudad con ciertos grados de inseguridad, de violencia, ¿no? Claro. No, mire, lo que sucede es que frente a una percepción de esta naturaleza hay una respuesta de carácter político. Dicen, bueno, vamos a hacer algo, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a tratar de detener este problema. Ni modo que se queden callados, eso no lo pueden hacer, políticamente sería un suicidio. Entonces salen a dar una respuesta de alguna naturaleza para poder evitar el deterioro de la gobernabilidad y de la imagen del gobierno. En realidad, lo que usted me está diciendo tiene toda la razón. El problema ha existido siempre, se salió de control. Hay una respuesta para poder decir que se está haciendo algo, pero en realidad el problema es tan grave que ya empezó a dar resultados de esta... Se salió de las manos. Es decir, que la percepción superó la realidad, que están actuando bajo esa premisa. Mire, yo lo que creo es que la percepción es uno de los factores más importantes de la gobernabilidad. Usted no gobierna si no tiene la percepción de que es una persona aceptable para la comunidad, que es que la comunidad lo obedece y lo entiende, y si esa gobernabilidad se pierde en el momento en que ya no hay ese respeto y ese control, en ese momento la capacidad política se va reduciendo y eso es lo que no quieren que les ocurra y es lo que están tratando de hacer y lo que dice Jacaranda. Están dando una respuesta inmediata de carácter mediático y político para detener un deterioro también de carácter político de algo que estaba latente, que explotó, que no se había podido prevenir o que había ciertos acuerdos de alguna naturaleza que lo tenían más o menos controlado, pero eso no significa que no estén cometiendo delitos. No, sí, claro. Mire, la parte fundamental pero es peligroso, doctor, nada más una pequeña acotación. Sí. O sea, es peligroso porque ya lo vimos en el gobierno pasado, desde la impartición de justicia, generar grandes golpes mediáticos, ¿no? Porque eso también atrinchera a la gente en sus casas, o sea, hay un riesgo en la vida pública y yo no estoy tan de acuerdo en que necesariamente para mantener la gobernabilidad tengan que hacerse y darse golpes mediáticos, decir, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Que digo, ese es un tema, pero si me permite, porque tenemos aquí justamente a Mario Patrón, quien es el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo tenemos en un enlace vía Skype y tomando un poco su comentario, yo quisiera preguntarle a Mario Patrón, a partir de toda esta... Mario, buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Muy Gusto en bien. saludarlos a todos, al doctor Hertz, desde luego. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, solamente planteo esta pregunta para que la debatamos aquí en la mesa. Mario, estábamos comentando, nos has escuchado sobre esta nueva política de seguridad que se ha implementado en la Ciudad de México. Yo me pregunto hasta dónde todos estos cateos, toda esta implementación de un dispositivo de seguridad nos va a proteger a nosotros los ciudadanos de violaciones de la propia policía y de las fuerzas de seguridad que están empezando a trabajar esto en colonias como la Condesa, la Roma, el Centro Histórico, la propia Zona Rosa. Sí, lo primero que tendría que decir, y que seguramente el doctor Hertz estará de acuerdo conmigo, es que no hay una disociación entre las políticas de seguridad y una política de respeto a los derechos humanos. Constantemente se establece, se señala como un argumento político que para combatir el delito, prevenir la seguridad pública, se tienen que violar derechos humanos. Justo parte de nuestras investigaciones ahora asociadas con el lamentable hecho de las 12 desapariciones de este bar, discoteca Haven, es que estamos monitoreando la legalidad y el debido proceso en la investigación. Nosotros justo lo que consideramos es que la diferencia fundamental que debe privar entre que estos hechos sucedan en la ciudad o sucedan en otras latitudes de la República es que la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, tiene que asegurar y dar una muestra clara de que aquí sí hay instituciones sólidas que no perpetúen impunidad, que garanticen a la sociedad la verdad de lo sucedido y que den con el paradero de las personas. En esa medida es que creo que se pueden evaluar las políticas de seguridad con resultados claros. Lo que hemos visto en otras latitudes, en otros estados como Tamaulipas, Guerrero, es que existe la violencia y frente a ello también hay una ola de impunidad. Hay como una suerte, ya se hablaba de la percepción ciudadana, hay como una suerte de percepción de instituciones vaciadas, huecas, que no dan pie a las denuncias ciudadanas y que no se sabe la verdad de lo sucedido y se genera impunidad. Nos parece que la impunidad más la violencia puede ser un binomio sumamente peligroso porque la impunidad lo que hace es perpetuar los factores que generan la violencia. Estás hablando, Mario, para que platiquemos con el señor Gertz Manero de la impunidad, pero también de la falta de la no cultura, de la no denuncia. Es decir, el delito ni se castiga y también lo que es quizás puede ser peor, que tampoco se denuncia. Exactamente, pero la denuncia está asociada con la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones. Ya se hablaba, por ejemplo, de los índices de violencia en la ciudad y en otras regiones del país. Compartimos ahora justo la preocupación de lo que pueda pasar en la Ciudad de México con el traslado de la violencia más asociada al crimen organizado, porque justo cuando hablamos del crimen organizado estamos hablando de la economía del delito y desde mi perspectiva no hay economía del delito sin corrupción y sin la aquiescencia del poder. El mayor número de delitos que se cometen en el país y en esta ciudad no son los crímenes, son los robos. Hay que tenerlo eso muy claro. Y los robos son los delitos que más lastiman a la parte más pobre de la población, aquí y en todo el resto del país. ¿Se refiere a robos en la vía pública, casa, habitación? O... Todos los tipos de robo son la inmensa mayoría de los delitos que se cometen, la inmensa mayoría. Y es a tal grado esto que, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, la percepción del número de delitos que se cometen al año en todo el país es de más de 20 millones y no se denuncian ni siquiera 2, y de esos 2 el 98% quedan impunes. Entonces estamos viviendo una situación... No hay confianza tampoco ni para denunciar. Y lo que decía Jacarán, no hay ninguna confianza. Entonces, cuando les explota un problema, tratan de dar una respuesta mediática para conservar la gobernabilidad, pero como usted dice y con toda razón, eso no lo va a conservar. No, eso simplemente va a ser una respuesta angustiosa para defenderse en ese momento y luego viene otra crisis y viene otra respuesta. Hemos visto en el país que eso se repite en forma constante. Sí, claro. No están resolviendo un problema, están saliendo de una crisis, están tratando de evitar que esa crisis los lastime políticamente, pero no están saliendo del problema, eso sí no. Es que vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, regresamos con este interesantísimo tema aquí, El Observador.
La corrupción es raíz de la economía del delito. Un ejemplo documentado es la evasión de impuestos de los indígenas hacia la corona española, en un intento de supervivencia porque eran impagables. La Santa Inquisición, por ejemplo, que se dio aquí y que juzgaba a la gente, a menos que estuviera dispuesta a entregar sus bienes. Sin corrupción no habría crimen organizado o desorganizado. Del mero instinto de supervivencia, los mexicanos avanzamos hacia el soborno como sistema, un autoimpuesto no oficial que se traduce en mordida o regalo innecesario, extendido en instituciones y en todos los canales delincuenciales, señala un ensayo de la UNAM y agrega entre los motivos una impartición de justicia viciada y una legalidad absurda. Alguien decía, ¿por qué los regímenes priistas se repletan en lo bajo de reglamentos, mecanismos burocráticos, ventanas, controles? Pues porque la corrupción la sube en un piso. Cuando no puede resolver las cosas de manera simple y fácil, el ciudadano está invitado a subir al piso siguiente y soltar el dinero de la corrupción. O sea, están articulados la dificultad de todos los días, los altísimos costos de hacer las cosas bien, está articulado con el costo de la corrupción. Otra de las razones, dice el ensayo, es la asimetría social injuriosa. Han seguido un modelo económico que ya a nivel mundial no funciona, excepto para la economía del delito, que es el neoliberalismo. Ese modelo, ¿qué es lo que te da? Desigualdad social. Estamos en este momento, y dicho por las cifras oficiales, con más población pobre. Cuando digo pobre, es esa población que no le alcanza para poder sobrevivir. Y dentro de esa población, 21 millones de gentes que no les alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica. Y el desastre empieza con la guerra contra el narco de Calderón, que es lo más delirante que imaginarte puedas. Si la analizas hoy dirás, bueno, ¿cómo era una guerra gringa? ¿Por qué nos la echamos nosotros? Control de armas no hubo, control económico, investigación de los mecanismos económicos del delito nunca se hicieron. ¿Cuántos banqueros detenidos? Y ya no me refiero a gerentes de sucursales, me refiero al cuate de una sucursal en La Laguna. Ni uno. ¿Cómo se movían todas estas cantidades inmensas de dinero? A saber, nadie lo estudiaba. Investigación cero, inteligencia cero, tus departamentos de inteligencia estaban dominados por el narco. Bueno, si tú más todo eso, encontrás que Calderón hizo una guerra para quitarse encima la presión de haber llegado a la presidencia de una manera ilegal. Y bien, ¿algo que agregar? Hoy como contrapesos en la sociedad tenemos la denuncia pública, el debate y la presión social, básicamente. Sí, que como México no hay dos, porque si hubiera dos estaríamos en el otro. Parece que sí podemos de alguna manera fomentar una cultura de la legalidad, fomentar una cultura de la no violencia, creando precisamente una serie de políticas que nos ayuden a contrarrestar lo que oferta la violencia y lo que oferta el dinero relacionado con la violencia. Me parece que la acción ciudadana es la clave. Es decir, una ciudadanía que no supervisa, fiscaliza al ejercicio del poder público, una ciudadanía que no genera contrapesos al sistema monopólico de medios, al sistema industrial de medios monopólico, una ciudadanía atrapada en las lógicas del consumo, que se ha alejado del espacio público, que acude al espacio público a subvertir la convivencia, ¿no? Es una ciudadanía que claudica de sí misma. El dinero y el poder parecen ser las motivaciones, lo mismo del más poderoso de los varones de la droga que el más humilde narco de la calle. Y ese problema te lleva entonces a la negación de los valores, no solamente morales, sino los valores de la vida.
La economía del delito se expresa en verdaderos imperios de poder económico y político. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué todo este esfuerzo lamentablemente no ha sido canalizado a una economía, digamos, donde verdaderamente se den empleos, no empleos de halcones, de sicarios, de soplones, de etcétera, etcétera, sino empleos verdaderos, ¿no? O sea, como es como que es algo que está atravesando toda esta economía por un país que no ha sabido someterse a reglas, a leyes, y que le es más fácil inventar y construir todo un edificio, esta economía enorme. Pensemos en los caballeros templarios que tan recientemente han estado a la luz, cómo han construido un verdadero ejército. Los impactos de la proliferación del delito, de la impunidad, afectan a la sociedad en su conjunto, sobre todo a las víctimas del cada vez más recurrente delito de la extorsión telefónica. De todas clases sociales, de todas. Nos hablan jóvenes, grandes, chicos, pobres, ricos, empresarios, de todo. A todo mundo los combate la extorsión. Lo que piden es dinero fácil. Lo que piden es dinero desde 500 pesos hasta 25,000 pesos. Son los montos que se pagan actualmente. Estos se pagan en ciertos bancos que dan facilidades, como por ejemplo Electra, Coppel, Banco Azteca. Esos son los bancos que utilizan los extorsionadores. Las personas que tienen alguna empresa local, tienda, restaurante, les hablan por teléfono y les dicen que para su seguridad hablan de algún grupo delictivo y que si no cooperan se los van a quemar, van a dañar a su familia o van a dañar a ellos. El tramado de la corrupción, determinante para soportar la economía del delito, se extiende hasta el campo de lo político y sus protagonistas. Hay vínculos entre las autoridades capitalinas a diversos niveles y algunas de estas expresiones de ilegalidad. Los taxis piratas está muy bien documentado, por ejemplo, los vendedores ambulantes, algunas formas de piratería, etc. Y desde hace muchísimos años la policía ha jugado un rol de regulador de estos mercados ilegales, ¿no? Y parte de esta función de regulador pues estaba determinada por relaciones corruptas, ¿no? entre ciertos elementos de la policía y algunos actores de los mercados ilegales. ¿Esto llega hasta la autoridad política o se queda en la policía? Lo ignoro. Un par de ejemplos de los sectores industriales dañados por la piratería. Se estima que 50% de las prendas de vestir vendidas en el país son piratas o de contrabando. La pérdida de empleos en la industria discográfica es de más del 70%. Habría que preguntarse cuál es el monto de la ausencia de recaudación fiscal en los tianguis que se extienden por las calles y plazas del Distrito Federal y del país. Por ahí decían, nadie puede contra los cañonazos de dólares. O sea, es decir, la idea de que se pelee, que se haga una lucha por cuestión de dinero, hace precisamente que todas las instituciones estén en riesgo. Más allá de los daños ocasionados a las víctimas del delito, está la afectación a las instituciones. El crimen organizado ha puesto contra la pared a nuestra incipiente democracia al establecer la ley de la violencia y la corrupción en muchos de los municipios de nuestro país. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Observador, en este tema que hoy hemos nombrado la economía del delito. Y bueno, yo ponía la pregunta en la mesa antes de ir a la pausa, sobre todo para no perder de vista esto que es nuestro tema, que tiene que ver con algo mucho más amplio, esta economía del delito, y que no se restringe al tema nada más del narcomenudeo en la Ciudad de México. Mire, el narcomenudeo y los crímenes, los asesinatos, tienen un valor mediático muy alto, generan un gran impacto, pero no son los delitos que más lastiman a la comunidad. No, y eso es una cosa social también. El robo se lleva casi el 70% de todos los delitos, y ese robo es el que más lastima a la mayor parte de la comunidad, que no tiene manera ni de convertirlo en un escándalo, ni de hacer de eso un tema mediático. En cambio, una situación como la que se vivió, la que se viven en estos centros nocturnos, etcétera, sí generan un impacto mediático que daña a la política de la ciudad y que inmediatamente contestan.
Pero los asaltos que hay en los microbuses, bueno, nomás hay que oír los noticieros del radio en la mañana. Sí, es un rosario de denuncias. Tenemos más sobre ese tema porque también quienes han pasado o vivido muy de cerca este tipo de hechos es en las discotecas y en los bares. Está Ismael Rivera Cruz, es director de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, AC. ¿Cómo estás, Ismael? Buenas noches. Hola, César, buenas noches. Un saludo también a Jacaranda y al doctor Gers Manero. Gracias. Buenas noches. Ustedes lo vivieron y tengo el reporte que hace 3 años más o menos ustedes denunciaron ante el gobierno federal sobre lo que estaba ocurriendo en las discotecas, esta presencia de los grupos de delincuencia organizada con los famosos derechos de piso, las extorsiones. ¿Esto es cierto, Ismael, que ustedes lo denunciaron y que no le hicieron caso, o ya tiene tiempo que estaba pasando esto y no lo habían dado a conocer? Bueno, primero yo quisiera aclarar 2 puntos. Uno, el lugar en donde se desaparecieron estas 11 personas es un lugar que no es un bar, no es una discoteca en sí, es un centro clandestino que operaba como after hour con todas las clandestinidad de vida y por haber, porque el restaurante inclusive el lugar se anuncia como restaurante. Nosotros en el 2010, es cierto, empezamos a notar que grupos de personas no identificadas para nosotros empezaron a visitar ese tipo de establecimientos, a los bares y discotecas que están a la luz pública, que operan como tal y que tienen su licencia de funcionamiento y sus documentos legales, para amedrentar a los propietarios y a los gerentes, advirtiéndoles que si no los dejaban entrar a vender su droga, pues iban a matar a los empresarios. Esto se fue haciendo de forma muy paulatina. En el 2011 volvimos a denunciarlo. Yo en lo particular lo platiqué con la gente del equipo de Marcelo Ebrard, en donde le hicimos lo pusimos al tanto de lo que estaba sucediendo. Un mes antes de que cambiara el gobierno de la Ciudad de México en el 2012, en noviembre, estos grupos se empezaron a presentar con mayor frecuencia y de una manera ya amedrentando y amenazando ya con armas a los establecimientos, en donde inclusive les mandaron algunas cabezas de perros degolladas, advirtiéndoles que su cabeza iba a ser la próxima si no les permitirían la entrada. Esto nos llevó a tener una reunión con la Secretaría de Gobierno y en ese momento era el gobierno de transición. Así lo hablamos también en su momento con la Secretaría de Seguridad Pública, inclusive les dimos algunos mapas en donde sugeríamos nosotros que se hiciera presencia de la autoridad para disuadir este tipo de eventos. No nos interesaba, yo creo que no es el tema agarrar al narcomenudista, que es el que está llevando la droga a los lugares, porque pues, al final de cuentas al día siguiente van a mandar a otro. Lo que nosotros sugeríamos era que se hicieran unos trabajos de inteligencia en donde se llegaran con quiénes eran los grupos, porque al final de cuentas, el discurso de la Ciudad de México era que nunca iba a haber unas caravanas de camionetas con gentes armadas circulando a las 3 de la tarde por insurgentes. Eso no va a suceder y nunca lo vamos a ver, pero sí en las noches llegan en vehículos viejos que van llegando de carros en carros y cuando uno se da cuenta ya hay 30, 40 personas afuera del establecimiento y el establecimiento está en total indefensión. La respuesta que tuvimos por parte de la autoridad fue que denunciáramos. Ningún empresario quiere denunciar ni lo piensa hacer porque pues está en riesgo la vida de las personas. No sabemos quiénes son esos grupos, si son impostores o son de veras, pero por su forma de operar, por lo que ha ido venido sucediendo, pues nos damos cuenta que nos podemos enfrentar a lo que vivimos nosotros como industria nacional nocturna en toda la franja fronteriza del país, inclusive en la zona centro como fue Morelos, Guerrero, que se bajó a Veracruz, a Quintana Roo y demás, y vimos lugares quemados, gente incendiada, muertos y demás, ¿no? Entonces eso nos preocupa de sobremanera y sobre todo que sí lo advertimos en su momento y pues no hubo respuesta. Señor, una pregunta. El doctor Gers Manero te pregunta, Ismael. Sí, gracias. ¿Usted considera que este fenómeno de violencia comienza con el escándalo aquel del bar? ¿O es algo distinto? No, por supuesto que no. El bar fue un tema entre dos particulares muy identificados que no tenía nada que ver con tráfico de drogas ni nada de ese tipo de cosas. Ahí sí fue, inclusive están confesos y declaradas las personas involucradas en el tema. Y aquí esto obedece a un espacio, un vacío que encontró ciertos narcomenudistas que se fueron penetrando y fueron viendo que no pasaba absolutamente nada. Así lo leemos nosotros, así lo entendemos nosotros, y al final empezaron a encontrar un mercado en el cual estaba totalmente virgen y empezaron a introducirse de esta forma. A ver, el tema de la droga pues está en las escuelas, está en las casas, está en las calles y está en los lugares, y necesitamos en conjunto hacer algo para poderlo frenar de tajo.
Señor, una pregunta nada más. Con motivo de aquel problema que hubo, después se vinculó con una serie de personas que sí estaban dedicadas al narcotráfico, que sí fueron detenidas inclusive cerca de la Ciudad de México, y que si independientemente de la violencia que haya existido entre dos personas, sí hubo alguna información en ese sentido. ¿Ustedes la tomaron en cuenta? ¿La conocieron en su momento? Sí, nosotros estamos hablando de Barbar, ¿no? Sí, señor. Sí, nosotros, don Alejandro, estuvimos presentes en el tema. No, evidentemente había gente involucrada, bueno, pues como fue el tema de JJ, inclusive por ahí apareció hasta la gente de la barra y demás, estaban todos involucrados en el tema. Pero no obedece, ese balazo que le dieron a Cabañas no obedeció a violencia por narcotráfico, obedeció a violencia por una incongruencia entre un partido de fútbol, y de ahí se hicieron de palabras y terminó en lo que ya conocemos. Sí, ¿no? Evidentemente era gente que estaba metida, pero no era tema de venta de drogas en los establecimientos. No, yo creo, Ismael, si me permites, yo creo que el doctor se refiere a que ya finalmente dentro de esa negociación o en otros ya estaba permeando en los cárteles de la droga en diferentes negocios, como vea con la extorsión o simplemente con la venta de la misma, luego que se dieron estos hechos. Yo te preguntaría de manera directa, ¿tienen reporte o hay cárteles de la droga en el DF? Pues bueno, pues está el tema. Yo hice la declaración en forma recientemente, en donde pues no con la intención de dañar al gobierno ni con la intención de dañar la imagen del gobierno, simplemente con el hecho de decir la verdad, porque nosotros estamos en el riesgo de perder los patrimonios, por un lado, por parte de la autoridad, porque puede aplicar la ley de extinción de dominio de los establecimientos en donde se detecte que se está permitiendo la venta de drogas, aunque el empresario no lo haga directamente. Bueno, pues hay un vínculo. En el momento que no denuncia, pues también lo pueden hacer cómplice del tema, porque tú sabes, tú lo permites y no lo denuncias, pero también si se denuncia, bueno, pues se puede pagar inclusive hasta con la propia vida. Entonces, es por ello que lo sacamos recientemente a la luz pública con la intención de que la gente conociera el tema, la opinión pública, y sepan en qué situación estamos los centros nocturnos de la Ciudad de México. Y bueno, a raíz de los hechos, de lo que sucedió ahorita de los 11 desaparecidos en el Bar Heaven, y este operativo que ha hecho el gobierno de la ciudad, sacando a la calle y verificando establecimientos en materia de protección civil y demás, se ha disuadido tremendamente. Lo que nosotros estamos en la expectativa es que, bueno, pues ahorita por lo que está sucediendo y por las acciones del gobierno, pues esta gente se retira, pero estamos convencidos y seguros que en cuanto se relaje este tema va a regresar. Ismael, ¿no? Se ataca de frente. Bueno, antes de ir con el visitador de la Comisión de Derechos Humanos, sí me gustaría hacer una puntualización, porque entiendo estas denuncias que ustedes hicieron hace 2-3 años y las cuales no fueron tomadas en cuenta, pero creo que también hay que poner en su justa dimensión, por algunos pagan otros, pero a partir de una serie de investigaciones, de reportajes que han hecho también colegas periodistas, o sea, se ha visto que los propios establecimientos están vinculados con algunos narcotraficantes o narcomenudistas y le entran al negocio. Es decir, o sea, no estoy generalizando, pero creo que ahí sí hay un problema, un vacío. No sé usted qué opina, doctor, porque sí es un asunto también de la autoridad, pero algo que viene ocurriendo desde hace muchos años y con mucha frecuencia en distintos bares, antros, en fin, de la Ciudad de México. Y mire, hay algo que, perdón, sí, adelante. Algo que es muy importante y que el señor señaló. Es decir, el lugar a donde hubo este levantón es un lugar que estaba trabajando en absoluta ilegalidad, ¿no es así, señor? Es correcto, totalmente correcto. Es decir, ¿cómo es posible que un giro de esta naturaleza, que es un giro negro, así, ¿no?, que lleva trabajando, y ¿a poco los policías no lo veían? Pues claro. ¿A poco nadie sabía que eso existía? Eso, sí, ¿quién lo puede creer? Inclusive, nosotros le llamamos a este tipo de lugares clandestinos giros negros, que son los que violan la autoridad. Ahorita la propuesta de nosotros es que se haga un censo en la ciudad, porque el gobierno no tiene un censo de los establecimientos mercantiles de vida nocturna. Recordemos que son establecimientos que son muy flotantes, pueden existir hoy, mañana ya no. Entonces hay que hacer un censo y por medio de los propios cuadrantes de la seguridad pública poder monitorear los establecimientos que están totalmente legalmente establecidos y los establecimientos que están operando de forma itinerante, incluyendo las propias clandestinas. No estamos exentos, Jacaranda, de que hay algunos empresarios que puedan prestarse a esta práctica, pero sí quiero aclarar que no son todos los empresarios de la vida nocturna, la gran mayoría operan con su total legalidad, pero sí han sido amedrentados por estos grupos y bueno, pues ante la amenaza y ante ver enfrente 10 o 12 personas o 15 personas armadas
amenazando a uno, pues no le queda otro más que abrir las puertas y dar piso a la autoridad. Ismael, ¿te han amenazado? ¿Qué negocios tienes? No, afortunadamente todavía no. Espero que esto no nos lleve a algún tipo de amenaza, pero hay que denunciarlo. No tenemos detectado, no estoy imputando ni señalando absolutamente a nadie en especial, no los tenemos identificados ni detectados, y al final de cuentas, pues alguien tiene que dar y la cara y decir lo que está sucediendo con la intención de proteger a los empresarios, proteger a los empleados y principalmente proteger a los 500,000 personas que salen un viernes y 600,000 un sábado a divertirse en la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Y qué dirías, no? Sí, yo creo que Mario Ismael, Patrón. con Mario Patrón sobre ese tema de los derechos humanos. ¿Qué tantas denuncias han habido? ¿Qué tanto seguimiento le están dando ustedes? Y en tu opinión, ¿se rompió ya hubo acuerdos? ¿Tú crees que se hayan roto los acuerdos entre gobierno con la delincuencia organizada para que se desaten los demonios? Sí, César. Mira, yo quisiera comentar que si bien coincido con el doctor Hertz de que el robo y los delitos patrimoniales digamos, son sumamente delicados, onerosos y generan mucho sufrimiento a la sociedad, cuando hablamos de narcomenudeo no podemos olvidar que es solo un eslabón de toda una cadena de crimen organizado. Para que haya narcomenudeo tenemos que hablar de que ya hubo una producción, una refinación, una transformación, una transportación del producto, de las drogas, de los enervantes, y el narcomenudeo es solamente la fase de la comercialización. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado con el crimen organizado y sobre lo que puede pasar en la ciudad, porque justo escuchando a don Ismael, creo que es importante que recordemos que el crimen organizado busca un control territorial, porque es el que le permite apoderarse de los negocios ilícitos. Pero una vez ya que se apodera de los negocios ilícitos, justo acude a aquellos negocios lícitos también para apoderarse. Y es cuando tenemos factores de lavado de dinero y cosas todavía mucho más elaboradas y más complejas, y que desde mi perspectiva dañan de manera mucho más fuerte a la sociedad. Entonces me parece que la impunidad sigue estando en el centro. Quería hacer una pregunta. ¿Qué le parece si la pone en la mesa? Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Cuál era la pregunta, doctor? No. Mire, el tema yo creo que es fundamental. Estos son negocios sucios, los del crimen organizado. El crimen organizado es un negocio que genera delito y que genera una enorme cantidad de dinero, y hay que ver ¿a dónde va ese dinero? ¿Y quiénes se benefician de este negocio? Porque ahí es donde está la clave. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa, regresamos al Observador y bueno, pues el doctor Gertz Manero acaba de poner una interesante pregunta en la mesa. Volvemos. Se ha creado también un beneficio político a través del delito, a través de los discursos demagógicos para hacer una lucha contra el narcotráfico o para poder prevenir la propia delincuencia y la criminalidad. Viene, digamos, teniendo un beneficio secundario. En primer momento hay un beneficio económico, pero también podemos nosotros visualizar un beneficio político. El crimen organizado nunca va a terminar. Lo que tenemos que luchar como ciudadanos y exigirle al poder público que termine es la disrupción que genera la violación de la ley en nuestra convivencia. Desde el lugar donde se castiga el crimen nace el crimen. Testimonio de un preso en el reclusorio preventivo Oriente. En enero de 2010 me cambiaron al dormitorio 2 de la zona 1. Hay mucho secuestrador profesional y bastante delincuente de cuello blanco que se vuelven extorsionadores. Envían en su representación en el exterior a emisarios para hablar con la familia o al negocio de su víctima y le cuentan la historia de que su interno está en grave peligro. Le dicen que han escuchado conversaciones de que lo van a matar o hacerle daño y que ellos están en condiciones de ofrecerle seguridad total por una cantidad mensual de 4,000 o 12,000 pesos. Es evidente que en México hay tipos de delitos que gozan de un enorme consenso social y incluye la extorsión, incluye el robo, incluye el fraude e incluye el enriquecimiento ilícito. Mientras los incentivos sean tan altos, los incentivos al intervenir en una actividad ilegal sean tan altos,
la violencia va a ser de una dimensión que tenga que ser. La economía del delito integra 22 delitos graves a nivel mundial. De esos, en México se cometen 21. ¿Cómo cuáles? Como la trata de personas, el tráfico de armas, la piratería, la prostitución infantil, el secuestro y un largo etcétera. Mercancías y negocios dispuestos y expuestos. Tú no puedes ser un político, presidente municipal o delegado o delegada honesto y que tu policía esté permitiendo que en los mercados de tu ciudad se esté vendiendo piratería, contrabando de cigarros, ropa que es clonada, ropa que es contrabandeada o ropa que es robada. No es un régimen de partido de Estado, es de una mafiocracia político-empresarial que ha generado que en esas grandes alianzas pueda existir todo tipo de delitos. Y no es verdad que los delitos se generan desde abajo. Los delitos se generan siempre desde arriba. El pomposo nombre de delincuencia organizada obedece a su administración de canales criminales a nivel global. Y ante lo obvio, la tolerancia, el mutis, el no veo. Y sin la autoridad nunca baja a los bares para ver si alguien, por lo menos preguntarles. Yo les he preguntado, ¿alguna vez alguna autoridad te preguntó si alguien a ti te estaba extorsionando, cobrando por el asunto de prostitución que tú estabas llevando a cabo? No, nunca. Y ante todo, la complicidad. Porque hay que ver cómo se está hinchando de dinero el jefe de vía pública de la delegación. Y cómo el dinero que recibe el jefe de vía pública de la delegación, el jefe de sector de la policía, acaban en el bolsillo de un delegado. ¿Ves? Entonces, y después viene un candidato presidencial. Y ese candidato presidencial necesita camiones, entonces eso se financia con la extorsión en prisiones, se financia con la extorsión en la calle. A mí como reportero me ha permitido constatar esto que estoy diciendo, lo he documentado, lo puedo demostrar, ¿no? El INEGI indica que en México se castiga menos del 1% de los delitos y se denuncia menos del 92% de los mismos. Delincuencia organizada, economía del delito, corrupción, palabras clave del Diccionario Nacional. Pues regresamos al Observador con un debate realmente álgido y el doctor Gertz Manero ponía en la mesa algo que me parece muy importante y yo creo que eso atañe también a Ismael Rivera. Hemos visto a lo largo de muchos años, y usted mismo también formó parte de la Secretaría de Seguridad Pública de este gobierno. Sí. O sea, no es un problema de hoy, ¿no? El tema de la inseguridad y todo lo que nos ha relatado hace un instante Ismael en términos de las extorsiones que se han dado, o sea, es un tema añejo, ¿no? Déjeme contarle una historia que es muy interesante. Cuando yo presidía el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que es un órgano que debe ser independiente y autónomo, cuando me pidieron que enfrentáramos el problema de la inseguridad. Nunca había estado peor el problema de la inseguridad en la ciudad. Había más de 750 delitos diarios. ¿Cómo comenzamos a resolverlo? Precisamente atacando en una forma preventiva las áreas donde se generan los delitos. Y entonces esas áreas donde estaban los giros negros, donde estaban todos esos giros que no los autoriza la policía, los autorizan oficinas independientes del gobierno que son las que dan los permisos, etcétera. Las propias delegaciones, sí, las delegaciones, ¿no? o los órganos de gobierno. ¿Qué hicimos? Bueno, generar una operación ciudadana oyendo la voz de los ciudadanos y logramos bajar los delitos de 750 a 440 diarios. ¿Sabe usted en cuántos están ahorita? En más de 500. Por más que hagan publicidad en un sentido o en otro, vean ustedes las encuestas y los datos del INEGI y van a ver cómo se volvió a descomponer lo que se había compuesto. Y sí, cuando realmente se escucha a la ciudadanía, cuando realmente se oye lo que les está pasando a los vecinos que están en esas zonas y cuando se hace un trabajo serio,
Aun cuando no todas las oficinas estén de acuerdo porque hay muchos intereses, los resultados son bastante razonables y no hay ese tipo de problemas. Cuando comienzan a haber arreglos y esos arreglos se descomponen y vienen... Ya no hay acuerdos. Y ya no hay acuerdos, entonces las cosas se empiezan a poner muy feas. Es decir, ¿hubo acuerdos antes en el gobierno anterior y hoy ya no existe? Yo le puedo decir una sola cosa, eso no lo sé. Lo único que puedo decir es que en los gobiernos anteriores no había habido esos niveles de violencia y ahora los hay. Pero usted dice, se rompieron los acuerdos. Cuando usted fue secretario de Seguridad Pública, ¿había acuerdos? De ese tipo, de entre nosotros, imposible. Entonces, ¿por qué no había una violencia tan alta? Déjeme decirle por qué. Porque se atacaba desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos los lugares a donde se iban a dar los delitos. Pero vuelvo a repetirle, la policía de la Ciudad de México no es la que da las licencias para los giros, ¿eh? La policía de la Ciudad de México no es la que tiene esas tareas, es otra parte del gobierno y muchas veces son las delegaciones y otras instituciones las que lo dan. Pero ¿cuál es la función de la policía? Prevenir el delito. Si sabe dónde se está cometiendo, hacer lo posible para que eso no ocurra, y entonces viene esa reducción y viene esa percepción de que las cosas están entrando al orden. Díganos una cosa, doctor, antes de pasar con Ismael. Sí. Este asunto que está viviendo es cuestión de partidos, una mafiocracia lo que está viviendo. No, no tiene nada que ver con los partidos, esto ha existido siempre. Es la relación entre el poder público y la delincuencia y el dinero que deja. Ismael, te escuchamos y queremos conocer tu punto de vista. Sí, bueno, pues es parte, yo creo que por esto la forma de atacar y combatir tiene que ser integral con todos los órganos de gobierno del Distrito Federal y en coordinación con el gobierno federal. Porque si bien es cierto, bueno, pues los lugares pues históricamente se han estado inmersos en la corrupción entre el vínculo establecimiento mercantil de cualquier índole con delegación. Entonces, al final de cuentas, en el momento que se haga un trabajo coordinado con seguridad pública, con las delegaciones, con el gobierno central de la Ciudad de México, con la Procuraduría de Justicia, con órganos federales, que se investigue y se puede llegar a fondo muy fácilmente. Aquí, nosotros los empresarios estamos en la mejor disposición de que seamos reglamentados, de que no estemos en horarios tolerados como hemos estado históricamente en la Ciudad de México, pero tampoco queremos que sea la ley más modificada de la historia de todas las leyes de la Ciudad de México, que es la de establecimientos mercantiles. Cada legislatura llegan los diputados y vamos a cambiar la ley. Hoy tenemos una muy buena ley, una ley que no se presta en interpretación, una ley que es clara. Requerimos el reglamento y requerimos forzosamente el Comité de Evaluación de Riesgos para poder dar el primer paso a lo que es la regulación. Si hay la voluntad del gobierno, en año y medio podemos estar totalmente regulada la vida nocturna y se convertiría en la primera ciudad en la República Mexicana que tenga un padrón de una vida totalmente registrada, regularizada, y saber quién está al frente del negocio, quién es el dueño, quiénes son los gerentes, qué giro específico tienen, cuál es su aforo permitido y su horario de funcionamiento. Bueno, pues vamos a ir a unas conclusiones y por ahí también quedaría pendiente el tema de los casinos, ¿no? Porque digo, eso también forma parte de la vida nocturna y ahí hay otro hoyo negro tremendo, ¿no? Pero empecemos, si le parece, a concluir. Doctor. Todo esto es un gran trinquete del que se benefician los que lo realizan y los que lo permiten. Es correcto. Así es. ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución y como lo dice el señor, mucho más sencilla de lo que parece. Lo que pasa es que frente a esa solución hay una cantidad de dinero y hay una cantidad de intereses que entran en unas contradicciones y en unos pantanos de comprensión que parece que son insolubles. Son muy sencillos. Yo creo que sí hay solución, Hay una cantidad de dinero tal y hay una cantidad de beneficiarios que son capaces de aguantar las peores tormentas con tal de seguir con el trinquete. ¿Te parece que no hay salida o...? Bueno, hay estas salidas momentáneas que las hemos visto, como usted lo señaló al principio, en muchas ocasiones y que finalmente no resuelven nada. Pero eso no es nada más el asunto de estos delitos, ¿eh? Es una estructura de poder, así funciona este país, ¿eh? Y usted lo dijo, sí, y usted lo dijo al principio, ¿se pueden arreglar las cosas a fondo? ¿Cómo vamos, no? Se pueden generar este tipo de crisis y algunas soluciones parciales, pero mientras el fondo no se resuelva y no se acabe con esa colusión, nada se va a poder resolver. Claro. Mario Patrón. Es imposible que exista una economía del delito sin la corrupción, sin la quiesencia, sin la coadyuvancia del poder político. En ese sentido, para combatirla también hay que ver los circuitos de corrupción que la permiten y la consolidan, y en ese sentido los derechos humanos tienen un papel fundamental, básicamente para el combate de la corrupción. Doctor Gertz Manero, pues una última conclusión. Pues que el tema que ustedes escogieron
finalmente es el resultado que hemos obtenido. Es decir, esto no es más que un giro negro, un negocio donde se benefician los que lo llevan a cabo y los que lo permiten y lo están solapando. Un giro negro o un hoyo negro. Un colorado que se va a cambiar de color. Muchas gracias, doctor. Le aprecio mucho. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y también agradecemos a Mario Patrón, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, Mario. Buenas noches. Y también a Ismael Rivera. Todo gusto, muchas gracias, Ismael. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Gracias, muy buenas noches. Pues muchas gracias, César. Hasta muy contenta pronto. de estar Buenas aquí en noches. este programa Muchas tan gracias. interesante. Y bueno, los esperamos en una siguiente emisión aquí en el La Observador. repetición el martes a las 9 de la Martes noche. a las 9 de la noche. Martes y el próximo sábado una emisión más del Observador. Que descanse, buenas noches. Danos hoy nuestro carro de cada día. Va a cumplir la cuota que nos pide la policía. Líbranos de todo mal y de toda violencia. Va a robarnos otro carro con toda decencia. Con tantos modelos de autos que hay hoy en día, con sus alarmas de satélite hacen que me ría. Hoy vamos por el dinero que pidió el comandante, pues hoy es la fiesta que brinda su joven amante.